¿Te has enterado de lo más épico que soltó Giorgia Meloni a Irene Montero en pleno Parlamento Europeo? La dejó temblando, sin palabras y con la cara más roja que el logo de su partido. Le cantó las 40, las 80 y hasta la tabla periódica entera. Cobras más de 300.000 euros al año y apareces en el Parlamento menos que un eclipse solar. Y sí, Irene no supo dónde meterse. Solo le faltó salir por la puerta de atrás con gafas de sol y bufanda. Si tú también estás con Meloni y crees que ya basta de vivir del cuento, deja tu me gusta ahora mismo. Giorgia Meloni llegó al Parlamento Europeo como quien entra en una tasca llena de políticos dormidos después de una comilona, con el cuchillo entre los dientes y la lengua más afilada que una navaja de Albacete. Lo sabía todo el mundo. Los eurodiputados se pusieron cómodos, ajustaron las traducciones simultáneas y hasta algún alemán pidió palomitas. Se venía algo gordo. Y entonces, zasca. Nombró a Irene Montero. Y no para felicitarle por su última meditación feminista desde la hamaca de la paguita europea, no. Le cantó las 40, las 50 y si la dejan, hasta la tabla del 7. Tenemos aquí, dijo Meloni con cara de estar oliendo un zapato mojado, a una activista de salón que cobra más de 300.000 euros al año y aparece menos que el respeto en un grupo de WhatsApp del Congreso. La mitad del hemiciclo se revolvió. Y no por indignación, sino porque sabían que no era mentira. Irene, más vista en TikTok que en Estrasburgo. Más activa en Instagram que en votaciones. Más presente en camisetas con lemas que en informes legislativos. ¿No te lo esperabas? Pues espera, que esto solo empieza. Meloni siguió, dice que lucha por las mujeres, pero vive del dinero de hombres y mujeres que se levantan a las 6 de la mañana mientras ella decide si hace un reels o una rueda de prensa. ¡Pum! Silencio. Irene bajó la mirada. Algunos pensaban que estaba revisando sus notas, pero probablemente buscaba el filtro de perrito para disimular el sofocón. Y sí, es cierto que Montero cobra más de 23.000 euros mensuales entre sueldo base, dietas, pagas por estar, por no estar, por ir, por no ir, por respirar. Le pagan por gastos de oficina, aunque su oficina tenga más selfies que carpetas. Le dan 350 euros diarios para dietas aunque parezca que se alimenta del aire feminista que la rodea. ¿Y qué hace con eso? Bueno, según rumores inventados pero casi creíbles, su despacho tiene un espejo de cuerpo entero, incienso, y un libro de autoayuda titulado Cómo convertir cualquier crítica en machismo estructural sin pestañear. Y Meloni no se frenó. ¿Sabéis lo que hace Irene aquí?, preguntó al pleno. Lo mismo que una planta decorativa. Está para dar apariencia, pero ni respira por sí misma. Risas contenidas. Algún traductor juró que la frase se le atascó en alemán, pero el mensaje quedó claro en todos los idiomas. Irene Montero estaba en el Parlamento, pero como quien va al gimnasio para hacerse fotos en el vestuario. ¿A qué no sabes cómo acabó todo? Pues tras la intervención de Meloni, Irene intentó replicar. Pero soltó algo así como: este ataque es un claro ejemplo de violencia institucional por parte de una mujer contra otra mujer que representa el poder popular del ecofeminismo en Europa. ¿Qué? Exacto. Ni en el chiringuito más progresista sabían qué responder. Y mientras tanto, los ciudadanos, los de verdad, los que pagan impuestos, veían esto desde casa pensando: ¿esta es la que decía que venía a cambiar Europa? Así que sí, Giorgia Meloni no solo la dejó en evidencia, le recordó a todos que no basta con ponerse una chapa morada y gritar patriarcado para justificar un sueldo que la mayoría de españoles no verá ni en 5 vidas. Cuando Giorgia Meloni terminó de poner la guinda a su discurso fulminante, el silencio del Parlamento duró 2 segundos, lo justo para que el eco de la frase planta decorativa se desvaneciera. Y entonces ocurrió lo impensable, un abucheo colectivo como no se había oído en Estrasburgo desde que intentaron servir paella con chorizo en la cafetería. Los eurodiputados, normalmente más fríos que un filete en Bruselas, rompieron filas con silbidos, abucheos, murmullos. Desde la bancada polaca alguien gritó: ¡vergüenza! En 3 idiomas. Desde Hungría, un parlamentario se santiguó. Y un danés, muy discreto, simplemente soltó un uf mientras agitaba la cabeza con tristeza escandinava. Irene Montero, con el rostro a medio camino entre el sonrojo y la furia contenida, se levantó con el micro en mano. Se hizo el silencio. Bueno, silencio no. Se oía claramente a un italiano susurrando: ¿pero esta qué va a decir ahora? Y entonces, empezó la función. Con el tono que combina indignación con victimismo, como quien está recitando el monólogo de una tragedia griega, dijo: estas acusaciones no son más que un ataque misógino disfrazado de fiscalización política.
Yo estoy aquí porque represento a todas las mujeres silenciadas por siglos de opresión, porque mi feminismo es incómodo para quienes no quieren que cambie nada. ¿Sabes qué pasó entonces? Adivina. Los eurodiputados se miraban entre ellos como diciendo, ¿pero esta no va a hablar de por qué no aparece en el Parlamento ni para votar? Pero Irene, imperturbable, prosiguió como si estuviera dando una charla TED para fans del wokismo. No siempre estoy presente en las sesiones, es cierto, pero no porque me falte compromiso, sino porque mi compromiso es tan grande que me desborda. Mientras otros están aquí, yo estoy defendiendo los derechos de la mujer trabajadora, migrante, racializada, lesbiana y trans desde cada rincón de España. Un británico le susurró a su compañero, eso no debería hacerlo desde el Parlamento, que es por lo que le pagamos. Otro respondió, calla, que si la interrumpes igual te acusa de heteropatriarcal tóxico. Montero continuó. Se me critica por mis ingresos, pero jamás se habla de cuánto cobra un hombre por hacer lo mismo. Esta crítica no es económica, es estructural. Y que venga una mujer de derechas, como la señora Meloni, a decirme que no merezco mi puesto, es el colmo del machismo internalizado. En ese momento, Meloni puso una sonrisa de esas que dicen, ya verás cuando me toque otra vez el micro, chata. La sala volvió a rugir. Esta vez no eran abucheos, era mezcla de risa incómoda, suspiros de hartazgo y un español que exclamó, que no te lo crees ni tú, Irene. Y mientras Irene volvía a su escaño, envuelta en su manto de superioridad moral, los murmullos crecían. ¿Cuántas veces ha votado esta legislatura? ¿Dónde están los informes de su trabajo? ¿Y por qué cobra más que el presidente de muchos países? Pero da igual. Porque para ella, todo eso son ataques patriarcales disfrazados de crítica política. Spoiler, no convenció a nadie. Pero dejó claro que, si alguna vez cierran el Parlamento, puede montar una obra de teatro con el título Feminismo de alta rentabilidad, como vivir del cuento en Europa. Giorgia Meloni volvió al Parlamento Europeo con un solo objetivo, ajustarle las tuercas a Irene Montero, esa eurodiputada militante que milita más en Instagram que en Bruselas, que cobra más de 300.000 euros al año por hacer, bueno, lo justo para no perder la silla, pero no tanto como para que le dé lumbago. Y esta vez Meloni no venía solo a echarle en cara que esté más desaparecida que el sentido común en un pleno de Podemos. No. Ahora iba a por todo. A por la ley del solo sí es sí. Sí, esa joya jurídica marca Montero que convirtió las cárceles en casas rurales para violadores. Meloni alzó la voz, con esa mezcla de italiano incendiado y madre cabreada, y soltó. ¿Cómo se puede tener la desfachatez de legislar una ley que beneficia a más de 1.200 agresores sexuales y después mirar a cámara y decir, ¿lo volvería a hacer? La sala se tensó. Los eurodiputados se removieron como si alguien hubiese subido el termostato. Irene, desde su asiento acolchado de casi $500.000 de euros en privilegios, intentó mantener la compostura. Pero el golpe ya estaba dado. Y Meloni, que no vino a jugar, añadió. En mi país eso se llama incompetencia. Aquí parece que se llama feminismo. ¡Pum! ¿Quieres más? No te vayas, que ahora viene lo bueno. Meloni siguió, sin despeinarse, la señora Montero cobra 10.000 euros al mes, más 350 euros diarios para comidas. Pero por lo visto, le indigestan los aviones que la traen a votar. Porque aparece menos que un cura en una fiesta de solteros. ¿Eso es representar a las mujeres? No. Eso es tomarnos el pelo. A las mujeres. A los hombres. Y al sentido común. Al fondo, una traductora francesa dejó de teclear y susurró, «Mon Dieu». Y como quien no quiere la cosa, Meloni fue directa al núcleo del esperpento. Cuando 120 violadores salen de la cárcel antes de tiempo, gracias a una ley mal hecha, eso no es progresismo. Es un escándalo. Y que encima la autora diga que lo repetiría, es como si un cirujano operara con una cuchara, el paciente se muere, y él dijera, bueno, la próxima vez con tenedor, pero ¿qué broma es esta? ¿Y cómo reaccionó Irene? Lo típico. Como siempre. Irene Montero, muy digna, muy seria, se levantó. El Parlamento, mitad en tensión, mitad en ganas de ver cómo se pegaba el castañazo, la escuchó decir. Lo que se ha dicho aquí es violencia política. Se me ataca no por lo que hago, sino por lo que represento. Meloni levantó una ceja. Un sueco carraspeó de risa. Pero Irene continuó, porque si algo tiene es que no le tiembla la voz cuando patina. La ley del solo sí es y puso a las mujeres en el centro del sistema jurídico.
Las reducciones de condena fueron efectos indeseados que la derecha utiliza para criminalizar el feminismo. Ahí lo tienes. Como si hubieran sido errores de Word. Como si rebajar penas por agresión sexual fuera un simple efecto colateral, como quedarse sin pan en el Mercadona. Y por supuesto, Montero remató la faena con su clásico cierre. Yo estoy aquí para incomodar. Y si molesta que una mujer diga verdades, entonces que se preparen, porque no pienso callarme. Ovación. Bueno, ovación no. Algún bostezo, una tos disimulada, y 2 eurodiputadas de su grupo que aplaudieron por compromiso. El resto, esperaban a que Meloni pidiera otra vez la palabra. Y así fue como Giorgia Meloni no solo le cantó las 40 a Irene, sino que le sacó los colores, la cuenta corriente y la hemeroteca. Porque una cosa es hacer política, y otra vivir del cuento mientras te haces la heroína. ¿Te gustaría leer la respuesta de Meloni tras el discurso de Montero? Porque sí, aún quedaba leña que echar al fuego. Giorgia Meloni no había terminado. Oh, no. Aquello no era una crítica política cualquiera. Era un repaso público, una clase magistral de cómo desmontar a una feminista de sofá con argumentos y algo de mala leche. Y después de dejar a medio Parlamento Europeo con la mandíbula por los suelos por el tema del sueldo fantasma y la ley del sí es sí, decidió rematar el show con el episodio más delirante del manual Montero, la ministra de los pronombres. Meloni, con la voz firme y el acento italiano convertido en metralla retórica, se giró hacia el escaño de Irene y dijo: y luego está esto del lenguaje inclusivo. Que a ver, yo vengo de Italia, pero ni en el Vaticano he escuchado tal cantidad de herejías gramaticales juntas. La carcajada fue internacional. Un portugués escupió el café. Un holandés preguntó si eso era real o parte de un sketch. Y entonces Meloni, sin pestañear, citó aquella célebre frase monterista que ha pasado a la historia de la sintaxis kamikaze. Los hijos e hijas de las familias Letby tienen derecho a tener una madre, o una madre y un padre, o 2 padres, o ninguna cosa. Ninguna cosa. Tal cual. No una figura legal, no un tutor, no. Una cosa. Como si hablaras de una batidora. Y ahí, en pleno Parlamento Europeo, Meloni soltó: yo no sé si esto es un alegato feminista o el menú del día en un restaurante vegano. ¿A qué no esperabas que siguiera? Pues sigue escuchando, que todavía no ha llegado lo más jugoso. La italiana se encendía con cada palabra. Y es que, como ella dijo, lo preocupante no es solo que hable así, es que alguien la escuche como si tuviera sentido. Montero, impasible, asentía con cara de sí, soy disruptiva. Pero en el hemiciclo ya nadie podía disimular la mezcla de bochorno y diversión que les recorría por dentro. Meloni remató con: una política que en vez de solucionar problemas reales, como la violencia, el paro o la inmigración ilegal, se dedica a inventarse palabras, no es progresista. Es una poetisa con cargo público. ¿Y sabes qué hizo Irene? Pues lo de siempre. Se levantó, se subió al púlpito y, con voz firme, esa que usa cuando sabe que no tiene razón pero le da igual, soltó: este ataque demuestra lo mucho que incomoda el feminismo transformador. Porque nosotras estamos cambiando el lenguaje para cambiar la realidad. Un esloveno al fondo dijo: ¿eso incluye cambiar la lógica también o solo la gramática? Montero, ajena a las risas, seguía: no estoy aquí para gustar. Estoy aquí para representar a todas, todos y tats. Y fue ahí donde Meloni soltó, medio en voz baja pero suficientemente alto como para que lo escucharan 4 traductores y medio parlamento. Y eso que aún no ha dicho, portavozas. Al instante, varios eurodiputados se ahogaron en sus propias carcajadas. Y mientras Irene terminaba su alegato con una frase del estilo: yo soy la incomodidad que señala el machismo estructural, Meloni ya estaba mirando el reloj. Sabía que con esa intervención, la eurodiputada española se acababa de hundir sola, otra vez. ¿Quieres saber cómo fue la reacción de los medios? ¿Cómo acabó ese pleno? Porque sí, aún hay más leña que echar al fuego. Giorgia Meloni guardó su mejor bala para el final. No era una bala literal, claro, pero en términos parlamentarios, lo que soltó fue como si hubiera lanzado una granada emocional recubierta de verdades incómodas. Con el dedo señalando, simbólicamente, que no se puede apuntar en Europa sin que un sueco se ofenda, dijo. Y lo más grave de todo esto no es lo que hace, sino cómo lo justifica. ¿Te suena lo que viene? Si has escuchado a Montero alguna vez, ya sabes por dónde va la tormenta. Sí, porque Irene Montero tiene un superpoder: convierte cualquier crítica en una ofensa patriarcal.
Si le dicen que se ha equivocado, responde violencia institucional. Si no aparece a votar, es que está luchando en otros frentes. Si le recuerdan que cobra un pastizal por no hacer nada, machismo estructural. Vamos, que según ella, el patriarcado es como el wifi, invisible, pero ella siempre lo siente. Meloni, sin perder la compostura, soltó una de esas frases que hacen historia. La señora Montero no es una ministra, es una mártir profesional. Cada crítica la transforma en ataque machista. Si le dicen buenos días, se siente oprimida. Si no se los dicen, también. La sala explotó. Y no de indignación precisamente. Los eurodiputados, ya en plan esto no puede ser real, empezaron a murmurar entre risas, como niños en clase cuando el profe se tropieza. Montero tragaba saliva. O eso parecía. O quizá era orgullo con textura de empanada ideológica. Pero Meloni no había terminado. Quedaba la guinda. Y la lanzó con la precisión de una francotiradora emocional. Recientemente dijo que la violencia no tiene género, pero sí estadísticas. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Ni ella lo sabe, pero lo dijo con cara de estar descubriendo América y patentando el feminismo cuántico. Se escuchó una carcajada en estéreo. Un croata gritó brava, un polaco aplaudió con disimulo, y un español murmuró, nos la han calado, por fin. Y entonces, el momento. Irene Montero se levantó. Pero no para replicar. No para defenderse. Para irse. Con cara de indignación, de víctima universal y de superioridad moral herida, recogió su carpeta llena de papeles vacíos y abandonó la sala entre una sonora sinfonía de abucheos, suspiros de alivio y más de un ya era hora. Sí, fue tal cual. Irene salió sin decir ni mu. Sin una de sus habituales frases recicladas de panfleto. Porque incluso ella sabía que, después de ese repaso, cualquier palabra sonaría excusa de mal perdedora. ¿Te esperabas ese final? Pues aún hay quienes dicen que en la sala de prensa se escuchó a un periodista decir, hoy hemos visto historia. Y lo mejor, no hizo falta subtítulos.